Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo a tu Doctor, un espacio que llega gracias al Consejo Regional 2 Iquitos con la finalidad no solo de conocer la trayectoria profesional, sino también conocer la historia, la experiencia y la visión de aquellas vidas que se dedican a cuidar otras vidas. Con nosotros el día de hoy se encuentra el doctor Juan Víctor Flores Zamora, con quien vamos a tener el gusto de poder conversar el día de hoy. Médico neurólogo, actualmente laborando en eSalud, ¿verdad, doctor? Actualmente laborando en eSalud, con quien vamos a conversar un poco sobre su vida, sus pasiones, su experiencia laboral, su trayectoria y su visión también. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Samuel. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, primero hablemos un poquito sobre el origen de su vocación en neurología. Usted es médico neurólogo. ¿Cómo fue que decidió especializarse en esta rama de la medicina? Bueno, yo en realidad me gustaba la neurología desde que estaba en pregrado, ¿no? Cuando estaba recién empezando a ir a los hospitales, ir a emergencia, acompañar a los médicos, a los maestros. Entonces pude darme cuenta que siempre los pacientes con patologías neurológicas, que son patologías bastante frecuentes, muchas veces requerían bastante ayuda inmediata, que muchas veces no era dada de manera oportuna, y la mayoría de los pacientes pues presentaban muchas posteriores secuelas neurológicas o discapacidades. Entonces pude darme cuenta que quizás la falta de experiencia, la falta de conocimientos o quizás el poco conocimiento de los pacientes para reconocer sus enfermedades y buscar ayuda de manera oportuna hacía que estos pacientes presentaban un mayor porcentaje de discapacitancia. Entonces me di cuenta ahí que la neurología es una especialidad muy importante, muy bonita, que me iba a permitir a mí poder ayudar a estos pacientes más adelante y así poder darles una segunda oportunidad y poder disminuir sus discapacitancias posteriores a estas patologías. Doctor, hablando de neurología, el público, bueno, muchas personas se cree, corríjanos usted, si dentro de esta área se estudia bastante el cerebro humano. Claro que sí, mira, en neurología en realidad la mayoría de los médicos, estudiantes, ¿no? le tienen pavor, le tienen miedo, pero en realidad la especialidad es bastante bonita, es bastante sencilla, ¿no? Es cuestión de saber entenderla, cuestión de entender su anatomía, su funcionalidad. Entendiendo todo eso, automáticamente salen todos los síntomas que el paciente podría tener, ¿no? Entonces, es una especialidad bastante sencilla, bastante fácil de entenderla y por tanto, pues, nosotros poder ayudar a los pacientes, ¿no? Doctor, hablando de este tema, ¿qué le fascina? ¿Qué es lo que más le fascina del cerebro humano? Bueno, en realidad me fascina todo, ¿no? O sea, la semiología neurológica es bastante rica. El cerebro tiene tantas partes y cada parte tiene diferentes funciones que cuando vemos a un paciente hasta en su forma de caminar, cuando entra al consultorio, nosotros nos vamos orientando desde su forma de caminar en dónde podría estar la lesión. Y ya nos vamos haciendo un esquema mental en dónde puede estar la lesión, qué podemos hacer para ayudarle, qué análisis podemos solicitar para poder dar pues, un mejor tratamiento para el paciente. Mire usted, lo que nos señala es muy interesante, que poder analizar al paciente desde que llega, desde la forma de caminar, supongo también desde la forma en la que se expresa. Claro, desde que camina, desde cómo se expresa, desde su lenguaje, su prosodia, desde su fuerza, su sensibilidad, desde muchos aspectos vamos evaluando al paciente y nos va orientando en qué lugar podría estar la lesión o qué patología podría explicar esos síntomas que tiene el paciente y dar pues una mejor ayuda para el paciente. Doctor, aquí en nuestra ciudad, desde su experiencia laboral, ¿cuáles son las patologías neurológicas más frecuentes que ha visto?
Bueno, en mi experiencia desde que estoy en Iquitos, las patologías más frecuentes que pude ver, no solamente en el hospital, sino también en la parte privada, ¿no? La mayoría de veces estos pacientes presentan pues cefaleas, presentan accidentes cerebrovasculares, epilepsias y neuropatías. Sin embargo, dentro de estas patologías, las patologías que producen mayor discapacitancia es desde lejos el ACV. Entonces es importante eh, enseñar a la población a reconocer un ACV para que cuando algún familiar cercano o inclusive ellos mismos tengan algún síntoma sugestivo de un accidente cerebrovascular o como se conoce en la población como derrame cerebral, reconocerlo de manera oportuna para que estos puedan pues, acudir al hospital de manera oportuna y reducir así la discapacitancia en ellos. Entonces, el ACV puede ser uno de las mayores patologías neurológicas que provocan discapacidad. Claro, es una de las patologías que producen mayor discapacitancia en estos pacientes, no solamente mortalidad, sino también discapacitancia. La otra patología que pude darme cuenta que también produce mayor discapacitancia es la epilepsia, ¿no? Muchas veces pacientes con epilepsia mal controlada o mal tratadas, estas convulsiones o crisis epilépticas progresivas hacen que el paciente presente de manera progresiva también deterioro cognitivo. Doctor, brevemente para que el público pueda entendernos, una pequeña descripción sobre qué es un ACV y cómo podríamos reconocerlo. Bien, excelente pregunta, ¿no? El ACV, por sus siglas, es el accidente cerebrovascular, ¿no? Como comúnmente lo conocemos como derrame cerebral, ¿no? Hay que recordar que el ACV tiene dos causas, ¿no? Puede ser un ACV de tipo isquémico o puede ser un ACV de tipo hemorrágico. En cualquiera de las dos, los síntomas pueden ser similares, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan en un ACV? ¿No? Son síntomas que aparecen de manera súbita, ¿no? Un paciente que estaba previamente bien en la mañana y de pronto en la tarde comienza a presentar de manera súbita disminución de la fuerza en un lado del cuerpo, puede presentar asimetría facial, alteración del habla, ¿no? Puede tener dificultades para expresarse o cuando habla, el habla es inentendible, ¿no? Puede tener alteración de la sensibilidad y también puede tener pues, alteración de la conciencia, entre otros síntomas. Si un paciente comienza a presentar estos síntomas, ya sea un familiar, un amigo o uno mismo, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo más importante es reconocer que el ACV es una emergencia neurológica, es una emergencia médica. Entonces, nosotros como familiares o como pacientes tenemos la obligación de reconocer los síntomas del ACV, que son cualquier síntoma neurológico de aparición súbita, como disminución de la fuerza, disminución de la sensibilidad, etc. Y cuando reconocemos esta patología debemos llevar al paciente al hospital de manera oportuna. Hay que recordar que el ACV tiene tratamiento cuando se le lleva al paciente antes de las 4.5 horas. Entonces, cuando se presenta el ACV, se le lleva al paciente antes de las 4.5 horas, se evidencia el ACV, se puede dar tratamiento para que el paciente pues, pueda tener menor discapacidad posterior al evento cerebral. Eso es muy importante, lo que nos acaba de mencionar. Paciente presenta síntomas, entonces tenemos un tiempo bastante prudente para poder asistir, para poder acudir al hospital y poder ser atendido. 4.5 horas es un tiempo que deberíamos manejarlo y deberíamos tenerlo siempre en cuenta, doctor. Se dice mucho también que este tipo de problemas, este tipo de complicaciones, podríamos llamarlo, se da por problemas de estrés. Se escucha mucho siempre eso. No, estás estresado, ten cuidado, te va a dar derrame. Se escucha mucho en la población. ¿Qué tan cierto es esto? Claro, efectivamente, el estrés de manera directa no produce un ACV, pero sí lo puede producir de manera indirecta, ¿no? ¿A qué me refiero? El estrés, cuando un paciente está sometido a situaciones de estrés durante mucho tiempo, este estrés puede producir un aumento pues, de las hormonas estresantes, ¿no? Que son los corticoides o el cortisol. Esta hormona puede producir pues, un aumento de la presión arterial, puede producir descompensación de la diabetes, entre otras patologías crónicas. Entonces, estas patologías
como la hipertensión, la diabetes, la vida sedentaria, el tabaquismo, etcétera, puede producir una mayor probabilidad de que este paciente pueda presentar un ACV. Entonces, el estrés sí puede condicionar de manera indirecta a que el paciente tenga mayor chance, mayor probabilidad de presentar un ACV. Y hablando un poco de la epilepsia, o bueno, entre estas dos patologías que son las que usted nos dice que son las que pueden causar más incapacidad en la población. La discapacidad. ¿Se presenta en todas las edades? ¿Se presenta, hay un rango de edad? En cuanto al ACV, se ve que evidentemente se presenta en los pacientes que son ya mayores de 50 años, ¿no? Sin embargo, se está viendo que cada vez es más frecuente la presencia del ACV en pacientes en edades más jóvenes. Esto debido pues a la vida sedentaria, al hábito tabáquico que van presentando los jóvenes, ¿no? Entonces, a pesar de que todavía la literatura menciona que es más frecuente, de acuerdo a la etiología en pacientes de mayor edad, poco a poco se está viendo pues que los pacientes jóvenes lo están presentando con mayor frecuencia, ¿no? Sin embargo, en la epilepsia, ahí sí la frecuencia es casi relativamente pareja, ¿no? En todas las edades. Sin embargo, se ve que tiene mayor discapacitancia pues, en la población que tiene menor acceso a los sistemas de salud, ¿no? Menor acceso a los medicamentos, entre otras causas. Recapitulando, usted nos dijo pérdida de fuerza, dificultad para poder hablar, facciones caídas. Todo esto es emergencia. Claro, y de manera súbita. De manera súbita. Y reconocer estos síntomas es muy importante porque tenemos 4.5 horas para poder asistir al centro médico más cercano porque esto puede salvar una vida. Exactamente. Doctor, sabemos que nuestra región es una región complicada por la ubicación que tenemos. Bueno, nuestra ciudad, Iquitos, es una ciudad complicada por la ubicación en la que estamos. Por ende, muchos tratamientos o muchos centros no cuentan con toda la tecnología que tal vez cuentan otras ciudades. ¿Existen recursos limitados en los que ustedes se encuentran trabajando ahora como médicos neurólogos? ¿Y cómo es? ¿O qué tan avanzados estamos o estamos retrasados frente a comparaciones con otras ciudades como la capital, por ejemplo? Sí, esa es una muy buena observación, ¿no? Efectivamente, no solo en nuestra ciudad, también a nivel nacional, ¿no? Se ha visto que los hospitales tienen deficiencias no solamente en infraestructura, ¿no? Sino que también hay falta de insumos, medicamentos, inclusive falta de especialistas, ¿no? Muchos pacientes tienen dificultades para poder conseguir una cita con algún especialista, lo consiguen después de varias semanas o después de meses inclusive, ¿no? Pero también lo más importante es que también quizás nos falta un poco más de capacitación en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, trabajar en este primer nivel de atención, capacitar a nuestros médicos para ayudar a estos pacientes y así pues evitar que estos pacientes se compliquen y lleguen hasta inclusive a un nivel mayor de complejidad de atención, ¿no? Perdón, por ejemplo, un paciente sufre un ACV, un cuadro de ACV en una comunidad lejana a Iquitos, donde a las justas si hay una posta que se lleva 2 horas, ¿no? O hay en su misma localidad. El tiempo que usted nos da es 4.5 horas para llegar hasta el hospital, pero lo que dice es cierto, necesitamos pues la primera línea. La primera línea es la que se debería estar capacitada. Claro, la primera línea entonces reconoce a estos pacientes con factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente con hipertensión, con diabetes, ¿no? Entonces, reconoce a estos pacientes con factores de riesgo, los orienta, los trata, y pues estos pacientes tienen menor probabilidad de presentar más adelante un ACV, ¿no? Usted nos estaba comentando también que ha participado en brigadas en comunidades indígenas. Sí, fue una bonita experiencia. Ahí pues nos damos cuenta que es importante pues retomar lo básico, ¿no? Saber los conocimientos básicos de medicina, ¿no? Farmacología, semiología, porque allí no tienes pues exámenes auxiliares para que te ayuden a descartar o corroborar las patologías en las que uno está pensando, ¿no?
tenemos que basarnos básicamente en la clínica del paciente, hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, un buen examen neurológico en el paciente y con eso pues hacer una buena unidad clínica y poder llegar a un diagnóstico adecuado para el paciente. Evidentemente, sin los exámenes auxiliares que tenemos en las ciudades, la clínica, la base de la medicina, una buena historia clínica es fundamental para poder nosotros ayudar al paciente. Muchas veces se cree que la medicina sin máquinas no puede ser desarrollada, pero en realidad es el criterio clínico. Claro, es la base de la medicina, ¿no? Una buena historia clínica, un buen examen físico, nos da el 80% del diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Doctor, dentro de su experiencia en todas estas brigadas en comunidades, ¿cuál fue la experiencia que usted puede recordar, que le haya marcado más trabajando en este tipo de lugares? La mayoría de las poblaciones, pues como son poblaciones alejadas, pues tienen poco acceso a los sistemas de salud, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de las patologías que presentan estas personas son patologías respiratorias, ¿no? Patologías digestivas. Se ve también patologías crónicas como diabetes, hipertensión. Sin embargo, existe pues la misma cultura de esta población que muchas veces cree en medicinas o en alternativas no médicas, ¿no? Y entonces hace que a veces se nos complique un poco más el manejo, el tratamiento en esta población, ¿no? Sin embargo, nuestra función pues es poder llegar a ellos, poder orientarlos y poder pues ayudarles en las diferentes patologías para evitar así pues mayores complicaciones. Lo que usted menciona, esto de poder entender el contexto cultural de las personas, porque si bien es cierto, mientras más alejado de la ciudad podemos encontrar, como usted dice, medicinas alternativas no médicas. Entonces eso también puede jugar, en algunos casos puede ser algo a favor, Claro. o puede ser algo en En contra. algunos casos sí puede ser a favor, ¿no? Existen medicinas naturales que sí, efectivamente, ayudan bastante, ¿no? Pero también existen creencias, ¿no? Inadecuadas, ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes creen, pues, que diabéticos, por ejemplo, creen que la insulina les va a hacer ciegos, etcétera, ¿no? Son creencias inadecuadas que hacen, pues, que nuestros pacientes tengan mayores complicaciones y, por tanto, pues, mayores, pues, deficiencias en la salud. Hablando un poco sobre ya un poquito más para los médicos en este caso, en temas tan delicados como la situación epiléptica que usted menciona, ¿qué aspectos usted considera clave que todo médico debe manejar correctamente para evitar llegar a una complicación? Bueno, en primera instancia, nosotros como médico tenemos que reconocer que una crisis epiléptica o un estado epiléptico es una emergencia médica, ¿no? Entonces, nuestra función es, en primera instancia, reconocer que es una emergencia. En segundo lugar, una vez que reconocemos la epilepsia, la crisis epiléptica, tenemos que administrar medicamentos de primera línea para tratar la crisis epiléptica. ¿Cuáles son estos medicamentos de primera línea? Las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos de primera línea, los médicos de emergencia, se confunden, ¿no? O se convencen de que solamente administrando benzodiazepinas es suficiente para el paciente. Y muchas veces se retrasan por confiarse en las benzodiazepinas, hay que administrar pues medicamentos de segunda y de tercera línea, ¿no? Entonces muchas veces estos pacientes que llegan a emergencia con crisis epiléptica, al estar mal manejados con solamente medicamentos de primera línea y retrasar los medicamentos de segunda o tercera línea, hacen que estos pacientes, la crisis epiléptica se convierta en un estado epiléptico. Entonces el manejo ahí es más difícil. Y hay que recordar que mientras mayor tiempo el paciente está en crisis o en estado epiléptico, hay mayor probabilidad de producir secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, el principal problema es confiarse en los medicamentos de primera línea y retrasar los medicamentos de segunda y tercera línea, y pues no reconocer la epilepsia como una patología de emergencia. Brevemente, doctor, ¿qué consejos usted podría dar a todos estos médicos generales que trabajan pues en centros de primera línea para poder tratar este tipo de situaciones? Bueno, la base fundamental es
el conocimiento, saber la clínica, saber el manejo, ¿no? Siempre leer las guías terapéuticas para poder ayudar de manera oportuna a los pacientes con estas patologías pues, de emergencia y que producen pues, en la mayoría de los casos discapacidades en diferentes pacientes. Doctor, usted actualmente se encuentra laborando en salud. Sí. Sabemos que siempre por ahí hay críticas a este sector. Desde su experiencia en salud, en Iquitos, ¿cuál considera que es la mayor brecha actual en la atención neurológica en nuestra región? Bueno, como se vio desde antes, la principal brecha neurológica siempre va a ser el problema de la infraestructura, de los medicamentos, de los insumos, también del recursos humanos, ¿no? De los médicos. No hay muchos especialistas. Sin embargo, yo quiero enfocar en que muchas veces también es la falta de capacitación que tenemos en nuestros médicos que están en la primera línea, en los médicos de emergencia, ¿no? Muchas veces he visto que los pacientes que llegan en crisis o en estado epiléptico, ¿no? Nuestros médicos a veces nos confiamos en los medicamentos de primera línea y retrasamos los medicamentos de segunda, tercera línea para la epilepsia. Entonces esos pacientes a veces de una crisis epiléptica se convierten a estado epiléptico, ¿no? Entonces yo quiero priorizar la capacitación constante de nuestros médicos para poder así pues ayudar a nuestros pacientes y evitar mayores complicaciones. Bien. La capacitación como base. Como base, constante, fundamental. Doctor, y hablando de capacitación, usted también es ponente. Sí, se me dio la oportunidad de poder ayudar a nuestros médicos, poder dar mi granito de arena, ¿no? Poder capacitar en diferentes patologías. Hace poco pues hubo un curso organizado por el Colegio Médico, ¿no? En el cual se me citó para dar una charla pues, sobre estado epiléptico. Entonces yo gustosamente di esa charla, la cual pues tuvo una buena acogida, ¿no? Y con eso pues pude ayudar en el manejo pues oportuno de las crisis y estados epilépticos. Doctor, hablando un poco ya para los médicos jóvenes, para los que estudian medicina o para los que quieren estudiar medicina y para aquellos que están por ahí enfocándose en el camino de la especialidad y dicen, ok, yo quiero ser médico neurólogo. ¿Qué cualidad usted considera indispensable que el médico o médica debe tener para decir, ok, me voy por neurología? Bueno, en realidad fundamental en medicina no todo es el conocimiento, no todo es saber, ¿no? Siempre nosotros tenemos que mantener nuestro lado humano. Hay que recordar que el paciente es quien requiere nuestra ayuda. El paciente tiene ya muchos problemas por los que está pasando y nosotros, los médicos, que somos en quienes los pacientes confían, no podemos ser parte del problema de ellos. Entonces, a pesar de toda nuestra preparación, todos los conocimientos que podamos adquirir, tanto propios como por ayuda de nuestros maestros, es fundamental siempre mantener nuestro lado humano con el paciente. Cuando usted comenzó hasta ahora, dado toda su experiencia o toda su trayectoria profesional, ¿qué hubiese sido o qué le hubiera gustado saber antes de comenzar? Que le hubieran dicho, ¿sabes qué, Juan Víctor? Mira, vas a ir por ese lado. Te va a pasar esto, ten cuidado, te va a pasar lo otro, ten cuidado. ¿Existe algo que le hubiese gustado saber antes de? Bueno, en realidad lo que me hubiera gustado quizás más es explotar más a mis maestros. Eran doctores, eran médicos que tenían una semiología bastante rica, sabían bastante de semiología, pero afortunadamente pude disfrutarlos, pero dado pues la cantidad de conocimientos, el poco tiempo que una vez tiene como estudiantes, ¿no? A veces, por más que uno se esfuerce, siente que a veces le falta el tiempo para poder sacar todo el provecho de nuestros maestros, ¿no? Entonces, si hay algo que yo hubiese querido repetir o aprovechar es volver a pasar más tiempo con mis maestros que eran ricos en semiología y poder quizás
haber tenido menos dificultades más adelante en el posgrado, ¿no? Y hablando hacia los que recién se están formando, hacia los más jóvenes, hacia los médicos que recién están saliendo o por salir, ¿qué mensaje le gustaría dejar a ellos? Bueno, a los médicos que recién están comenzando a salir o están por salir, siempre decirles que en medicina el conocimiento pues no lo es todo. Hay que saber bastante, hay que leer bastante, hay que prepararse para poder ayudar al paciente. Sin embargo, a pesar de todo lo que podamos saber, a pesar de todo lo que podamos conocer, siempre tenemos que mantener nuestra calidad humana, nuestra capacidad de poder ayudar al paciente, de poder, con lo poco que tenemos, con los conocimientos y con la poca ayuda auxiliar que podamos tener, poder tener la capacidad resolutiva con lo que tenemos para poder ayudar a nuestros pacientes, manteniendo siempre pues nuestra calidad, nuestra humanidad con nuestros pacientes que nosotros pues nos debemos a ellos. Doctor, si usted pudiera resumir en una sola palabra, en una sola frase, su vocación como médico neurólogo, ¿cuál sería? El servicio, ¿no? Yo creo que nuestra profesión es la vocación de poder ayudar, poder servir a nuestros pacientes a través de nuestros conocimientos, de nuestras adquisiciones, toda preparación que podamos tener durante nuestra formación y poder con nuestra ayuda poder cambiar inclusive, ¿no?, la vida de nuestros pacientitos que muchas veces pues acuden a nosotros con emergencias médicas, con alta mortalidad, y con nuestra ayuda oportuna poder darles a estos pacientes una segunda oportunidad para que estos pacientes pues puedan tener una vida más larga, poder disfrutar de sus familiares, gracias pues a la ayuda de que nosotros con todo lo que tenemos podemos ofrecer. Doctor, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, a todos los que se sientan en esa silla. ¿Por qué medicina? Bueno, medicina me gustó por el simple hecho de que nosotros, los médicos, podemos servir, podemos ayudar, podemos cambiar inclusive muchas veces la vida de los pacientes con la ayuda, con nuestros conocimientos, con lo poco o mucho que podemos dar a nuestros pacientitos para que estos pues puedan tener una mejor calidad de vida, una menor discapacidad con las patologías crónicas, y así pues poder nosotros tener pues una tranquilidad más oportuna para que nuestros pacientes pues también puedan tener una mejor calidad de vida. Muy bien, doctor. Un último mensaje que le gustaría dejar. Esta es su cámara. Este tiempo es completamente suyo. Bueno, disfrutar de la medicina. La medicina pues, es una carrera muy bonita, bastante atractiva. Siempre hay algo nuevo que aprender. Nunca debemos dejar de leer. Siempre debemos estar en capacitación constante. A pesar de todo lo que sabemos, a pesar de todo lo que podamos adquirir durante nuestra etapa formativa, siempre debemos mantener pues, nuestra calidad humana. Así que a disfrutar y seguir con nuestra profesión. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. La verdad que ha sido muy interesante y espero que todos hayamos notado notas, pequeñas cosas que el doctor nos ha dejado ya para saber, especialmente con lo del ACV, que es muy importante. Amigos, a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Conociendo a tu Doctor. No se olviden que en comentarios nos pueden dejar preguntas, sugerencias, nombres de invitados también a quienes a ustedes les gustaría que podamos traerlos y sentarlos aquí con nosotros para conocer un poquito más sobre ellos. Cuídense mucho. Nos vemos.